que etimológicamente la palabra ética y moral tienen el mismo significado. Moral viene del latín mos, que significa hábito o costumbre, y ética viene del griego ethos, que significa lo mismo, costumbre. Sin embargo, la ética se diferencia de la moral en que la primera, es decir, la ética, es el estudio filosófico de la segunda, de la moral. Es decir, la ética se trata de un valor más teórico y la moral se trata de un valor más práctico o un valor más tangible. Es por ello que, si bien etimológicamente tanto ética como moral tienen el mismo significado, en la actualidad han pasado a significar cosas distintas, y hace que referencia a ámbitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico o de la acción, y la ética tiene que ver con el nivel teórico o de la reflexión, filosóficamente hablando. La moral se define, según algunos autores, como el conjunto de creencias y normas que guían y orientan el comportamiento de las personas, individualmente o en grupo, en una sociedad determinada, y representan una especie de parámetro de que éstas tienen para saber cuándo algo está bien o está mal. Expresan también que la moral está estrechamente vinculada a la acción, en tanto que cada acción humana tendrá una incidencia en el ámbito social, produciendo algún tipo de consecuencia que puede ser positiva o puede ser negativa, y según su efecto, la conducta asociada a esta situación dentro de la sociedad será juzgada como buena o mala, según corresponda. Es por eso que es necesario, para la feliz y sana convivencia de un grupo, que exista una especie de guía preestablecida de acciones para que cada individuo que nace sepa de qué lado debe estar. Por su parte, la ética se define como una ciencia que tiene por objeto de estudio la moral y la conducta humana. La ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales. Sus normas no son leyes. La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de Derecho, pero en sí misma no es impositiva desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación. Podemos entonces decir que la ética y la moral se diferencian en los siguientes aspectos. Primero, la moral tiene una base más social, es un conjunto de normas establecidas en un seno de la sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética tiene una base que surge como tal en la interioridad de cada persona, como resultado de su propia reflexión y elección. Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan desde el exterior o desde el inconsciente del individuo. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde sí mismo, en su conciencia y por su voluntad. E inclusive en el ámbito profesional está condicionada por códigos normativos que establecen parámetros o conductas preestablecidos, pero es la decisión del propio sujeto apegarse a ellas, no por un elemento de presión social como pudiera serlo presente en la moral. Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las normas morales impera el aspecto legal, obligatorio, coercitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa del medio. En cambio, en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal para el sujeto.
el fundamento de la norma ética es el valor, pero el valor propio, no el valor impuesto por el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión del sujeto. Tomando como base la diferenciación que hemos hecho anteriormente, podemos decir entonces que existen 3 niveles de distinción entre la ética y la moral. El primer nivel está en la moral, o sea, en las normas cuyo origen es externo y tienen una acción impositiva en la mentalidad del sujeto. El segundo nivel se encuentra en la ética conceptual, que es el conjunto de normas que tienen un origen interno en la mentalidad del sujeto, que pueden coincidir o no con la moral recibida, pero su característica mayor es su carácter interno, personal, autónomo y sustancial dentro del sujeto. El tercer nivel es el de la ética axiológica, que es el conjunto de normas originadas en una persona a raíz de su percepción sobre los valores. Podemos decir entonces a nivel general que para diferenciar ambos aspectos, la moral y la ética, se plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver con el nivel práctico y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? La ética, a nivel teórico de la reflexión, trata de responder preguntas como ¿qué es la moral? Y cómo se aplica la moral en la reflexión cotidiana. Para poder entender la relación entre las virtudes cardinales presentadas por Ambrogio Lorenzetti en sus frescos de la alegoría del buen y mal gobierno con la ética como valor superior, es importante que primero conozcamos qué significan las virtudes morales o las virtudes cardinales. En la teología católica, las virtudes morales o virtudes cardinales son aquellos modelos de conducta de que dispone la voluntad y el entendimiento humano para obrar según la razón iluminada por la fe cristiana. Se diferencian de las virtudes teologales, ya que éstas no tienen como objeto el acercamiento a Dios, sino el desarrollo de una conducta buena y honesta. En este sentido, podemos decir entonces que las virtudes cardinales se encuentran estrechamente relacionadas con el valor de la ética, toda vez que la ética comprende el conocimiento y la aplicación de las acciones enmarcadas dentro de la moral, que un individuo considera son adecuadas para sí, y se propone seguirlas y practicarlas mediante su comportamiento, para darle un sentido específico a su filosofía de vida tanto individual, colectiva y profesional. Las 4 virtudes cardinales, fortaleza, prudencia, justicia y templanza, presentadas en los frescos de Ambrogio Lorenzetti de las alegorías del buen y mal gobierno, constituyen la proyección ideal del comportamiento que debe tener una persona pública en un sentido vital, por lo que se relaciona estrechamente con la rama de la ética normativa o de las profesiones, en cuanto a la aplicación de la ética en el ejercicio de los cargos públicos, los cuales están sometidos a ciertos lineamientos constitucionales y normativos, que rigen el ejercicio de cada uno de los funcionarios de la administración pública. Los frescos de Ambrogio Lorenzetti, a través de las virtudes cardinales, muestran la materialización de los principios éticos presentes en los políticos de la Siena medieval, que a través de su ejercicio les brindaron la capacidad de dirigir y de gobernar de la manera más adecuada. Siena nos habla de la conciencia de la persona y su relación con los hombres que la rodean. Y cuando hablamos de la conciencia, indudablemente es un tema que va de la mano con la ética, puesto que como un valor superior, la ética no se trata solo de la expresión plasmada en un código o una norma sobre el deber ser, sino que está íntimamente relacionada con la sabiduría y el pensamiento particular de cada individuo. Es importante rescatar que la reflexión de Lorenzetti acerca de las virtudes cardinales en aquellos momentos es vital, puesto que no solo era válida para aquella época, para la Siena medieval, sino que es una reflexión que es de importante aplicación para nuestros políticos actuales.